Muy bueno a todos, yo soy Nick que estamos con Jus Lezano, del Hormero, capítulo 11. Retrocedemos 6 años, casi 7 en el tiempo. Cassandra Moretti, una de las figuras más influyentes del continente Dino, y su hija Nomi se encontraron abordando un avión privado que las llevaría de regreso a casa. Ambas regresaron en un viaje diplomático inusual de la frontera entre el continente Dino humano y el continente humano, donde se vio celebrar una conferencia histórica, el evento de reunión de algunas de las mentes más brillantes de ambas especies, un intento de entender puentes y fomentar el intercambio de conocimientos y comercio, y tecnología entre ambos mundos. Pero, aunque coexistían, mantenían profundas diferencias. Pero Cassandra era una oportunidad estratégica. Como líder de una de las 3 grandes familias del continente Dino, le había tocado ser la maestra de ceremonias y pronunciar un discurso de unidad, lo que le dio una plataforma para consolidar la influencia de su familia. Sin embargo, su entusiasmo por el elemento era meramente político. En el fondo consideraba todo aquello como un teatro necesario. Solo palabras bonitas para calmar egos y llenar bolsillos, pensó, mientras observaba a Nomi por el rabillo del ojo. Su hija, una parasaurio de escamas de color melocotón, con tan solo 12 años, no compartía el entusiasmo, ni siquiera el protagonismo de su madre. Había resoplado con fastidio durante la mayor parte del viaje, cruzando los brazos mientras permanecía en silencio, su cuerpo irradiando un aire de desdén propio de alguien mucho mayor. ¡Ay, no entiendo por qué tenía que venir!, había protestado Naomi al inicio del viaje. Todo esto es aburrido y no importa en absoluto lo que los humanos tengan que decir. Cassandra, acostumbrada a la testarudez de su hija, había suspirado mientras intentaba contener su frustración. Había traído a Naomi no solo porque creía que era importante para su desarrollo personal, sino porque también estaba preocupada. Aunque reconocía la inteligencia de su hija, sabía que venía acompañada de un ego inflado y una actitud de superioridad que complicaba sus interacciones con los demás. En su interior, Cassandra se culpaba. Quizás fallé como madre. Le di demasiadas libertades y pocas responsabilidades. Tal vez este viaje podía ayudarla al ver el mundo desde otra perspectiva. Reflexionó, aunque su expresión permaneció imperturbable. Durante los días que duró la conferencia, Nomi se mostró desinteresada en el discurso y los debates. Pasaban demasiado tiempo observando a la gente con una mirada crítica que participaban en ciertas actividades. Cassandra notaba la falta de interés en su hija, pero decidió no presionarla demasiado. Cuando el evento llegó a su fin, ambos subieron en el avión privado que las llevaría de regreso al continente Dino. Las primeras horas de vuelo fueron tranquilas, incluso monótonas. Cassandra aprovechó el tiempo para repasar documentos en su tablet, mientras Naomi miraba por la ventana visiblemente aburrida. ¿Cuánto falta para llegar?, preguntó Naomi con un suspiro. Unas pocas horas más, si todo va bien, respondió Cassandra sin levantar la vista de sus documentos. Pero si todo va bien, era una condición que pronto se desmoronaría. Una tormenta eléctrica improvisada se formó en la ruta del avión, obligando a los pilotos a realizar maniobras para intentar esquivarla. La turbulencia comenzó de manera sutil, apenas un ligero tamborileo que apenas llamó la atención de los pasajeros. Sin embargo, pronto la situación se volvió crítica. Las sacudidas del avión se intensificaron y los relámpagos se iluminaron en el cielo con una ferocidad que parecía desafiar toda la razón. La Cassandra dejó sus documentos de un lado y miró a Naomi, que ahora apretaba los reposaderos de su asiento, con los ojos llenos de mezcla de miedo e incredulidad. ¿Qué está pasando?, preguntó Naomi, su voz temblorosa por primera vez desde que había subido al avión. Es solo una tormenta, dijo Cassandra, intentando sonar calmada, aunque su mirada traicionaba su preocupación. De repente un rayo impactó directamente en una de las alas del avión, que fue ensordecedor. Un estruendo que hizo que Naomi gritara mientras el avión se tambaleaba violentamente. Las luces intermitentes parpadeaban antes de apagarse, sumiendo la cabina en penumbra que se interrumpía solo por los destellos de los relámpagos afuera. Señorita Moretti, abróchese el cinturón, gritó uno de los asistentes de vuelo, luchando por mantenerse de pie mientras el avión descendía bruscamente. Cassandra tomó a Naomi, apretándola con fuerza. Escucha, Naomi, pase lo que pase, quiero que sepas que siempre he creído en ti. Tienes una fortaleza que quizás no entiendas aún, pero está allí, nunca lo olvides, ¿de acuerdo? Naomi, con lágrimas en los ojos, asintió débilmente, mientras intentaba procesar las palabras de su madre.
caos dentro del avión fue creciendo, y Cassandra sintió un nudo en el estómago al escuchar los gritos de la tripulación, que intentaba mantener el control. Esto no está pasando, esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma, aunque sabía que la situación era desesperada. Un último crujido de ensordecedor, el avión comenzó a perder altitud rápidamente. Naomi cerró los ojos y se aferró a los brazos de su madre, mientras Cassandra la rodeaba con ambos brazos, susurrando las palabras de consuelo que apenas eran audibles sobre el rugido del viento y el metal desafortunado. Finalmente, el avión impactó en algún lugar desconocido del continente humano, y el mundo entero pareció desvanecerse en un instante de la oscuridad. A la distancia del accidente, en una majestuosa mansión construida por la piedra blanca, decorada con arcos de columnas, un hombre calvo con gafas negras y barba nivea se encontraba sentado en un elegante sillón de mimbre, contemplando el paisaje mientras tomaba té. Frente a él, un adolescente castaño de cabello negro, una postura más relajada y juvenil, también sostenía una taza de porcelana entre sus manos, aunque no parecía tan absorto en el momento con su tío. El hombre mayor, Lewis, observó de reojo a su sobrino, atento a que mantuviera su concentración en la calma del atardecer, y no sucumbiera a su impulso habitual de sacar el teléfono móvil. Había notado cómo el chico movía los dedos sobre la taza como si estuviera inquieto por un momento inexistente. Anon, disfruta de este momento, dijo Lewis con voz serena pero firme, con quien intentaba guiar sin imponerse. Hay cosas en la vida que no puedes encontrar en una pantalla. El joven levantó la mirada hacia su tío con una expresión entre resignada y desafiante. Pero tío, los memes son más importantes. Algunos son pura genialidad, no es solo humor, es como una forma de arte. Anon acompañó sus palabras con un recogimiento de hombros que Lewis interpretó como una excusa más que como un argumento. Lewis apenas pudo reprimir una sonrisa y había escuchado esa justificación más veces de lo que podía encontrar de los últimos 2 años. En su interior no podía evitar cuestionarse cómo algo tan aparentemente banal como podía capturar tanto la atención del heredero del trono de la humanidad. La juventud de hoy, o quizás simplemente había sido así, tal vez fui igual testaduro cuando tenía su edad, pensó Lewis. Con un dejo de nostalgia y sin embargo apartó rápidamente sus pensamientos, el tiempo en la juventud pasó demasiado rápido. Y para Anon ese tiempo era aún más limitado. Anon seguía hablando. Es que no lo entiendes, tío. Los memes tienen contexto, y si no viste la serie, la película o lo que sea, claro que no te va a hacer gracia. Es como tratar de entender un idioma nuevo sin estudiar nada. Levantó la ceja, divertido, por lo que parecía ser un desafío intelectual hacia su tío. Lewis suspiró. No estaba tan humor para debatir. Quizás tengas razón, admitió con calma, dejando que la taza sobre su pequeño platillo. Pero lo que espero que entiendas algún día es que momentos como este, de tranquilidad, son irreemplazables. No puedes crear un meme sobre un atardecer, Anon, pero puedes recordarlo toda tu vida. El adolescente hizo un ruido que era mitad reírse, mitad bufido. ¿Seguro? Podría intentarlo, algo como when tu tío intenta darte una lección filosófica, pero tú solo quieres ver un vídeo gracioso de gatos. ¡Qué pésimo meme! Mucho texto. Lewis negó con la cabeza, aunque no podía evitar esbozar una sonrisa al escuchar la respuesta de su sobrino. No, mi querido sobrino, eres tan joven, tan lleno de energía, pero también eres un prisionero del destino, pensó, observándolo en silencio. Anon era el heredero de la corona, un título que cargaba un peso inmenso, aunque Lewis sabía que el joven aún no comprendía del todo. Después asumió la tutela de Anon hace 2 años, cuando el muchacho cumplió apenas los 10. Lewis había intentado guiarlo para que no terminara como su padre, el rey Seudon, un hombre autoritario y egocéntrico y ciego ante las necesidades de su pueblo. La humanidad necesita algo más que un gobernante fuerte, Anon, murmuró Lewis, para sí mismo, aunque su voz apenas fue audible para su sobrino. ¿Qué dijiste, tío?, preguntó Anon, ladeando la cabeza. Nada importante, solo pensamientos vagos. Pero el momento de reflexionar fue abruptamente interrumpido, cuando una puerta del salón se abrió de golpe. Un hombre uniformado por el rostro tensado por la urgencia se puso firme frente a ellos y dijo con voz clara: Señor, lamento interrumpir en su descanso, el de nuestro príncipe. Pero ocurrió una tragedia. Un avión de pasajeros se ha estrellado en sus dominios, cerca de la Distrito 14. Estamos intentando apagar el fuego y salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
El impacto de las palabras fue como un rayo que rompió la paz del atardecer. Lewis se levantó de inmediato, dejándolo atrás intacto sobre la mesa, mientras que un frío nudo se formaba en su estómago. Es hora de actuar, dijo, mientras que mirando a Anon con seriedad. Es deber de un señor cuidar de sus tierras y los de los eventos que ocurren en ellas, pero también de ayudar si no ocurre una tragedia. Anon, aunque sorprendido, se puso de pie rápidamente, su rostro reflejando una mezcla de inquietud y determinación. ¿Qué hacemos, tío?, preguntó, una voz que mostraba un atisbo de madurez que rara vez dejaba de entrever. Luego se sintió hacia el soldado. Gray, prepara el vehículo 4x4, partiremos de inmediato. Cuando el uniformado se retiró apresuradamente, Lewis miró a su sobrino una vez más. Anon, esta es una de esas lecciones que no puedes aprender de libros ni entender a través de tus memes. Esto es real, esto es lo que significa liderar, espero que estés listo para afrontarlo. Con esas palabras, ambos salieron juntos al atardecer, dejando atrás la calma del té y adentrándose a una tragedia que cambiaba sus vidas para siempre. Entonces Anon aquí no es pobre, sí, o sea, no es pobre, pero su padre dijo, te desheredo, te quito todo. Y no te mato porque... El vehículo 4x4 avanzaba a toda velocidad, levantando nubes de polvo mientras se dirigía al epicentro del desastre. Anon estaba sentado en el asiento del copiloto, con las manos aferradas en el tablero y el rostro pálido. Su mente era un torbellino de pensamientos y un remolino de emociones que oscilaban entre el miedo, la certidumbre y una extraña sensación de responsabilidad que se le hacía casi insoportable. ¿Qué puedo ser yo aquí?, se preguntaba, mientras los paisajes pasaban con un borrón. No soy mi tío, no soy fuerte ni sabio, ni siquiera sé si podré soportar lo que está a punto de pasar, pero no puedo fallarle a él, no puedo fallarle a esta gente. A su lado, Lewis mantiene una expresión severa, sus ojos fijos en el camino que claramente pensaba en algo más profundamente que la ruta que tomaba. Su rostro, iluminado con una fugaz de reflejo en las luces del tablero, mostraba una calma que alguien que había enfrentado lo peor de su vida y había salido victorioso. Pero en el fondo de su mente, Lewis sabía que cada tragedia traía consigo un nuevo reto, una nueva prueba para demostrar si el liderazgo que tanto predicaba podía sostenerse en momentos de verdadera desesperación. Respira, Anon, dijo Lewis, rompiendo el tenso silencio que llenaba el vehículo. Su voz era firme, pero carecía de empatía. Lo que estás sintiendo ahora es normal, incluso necesario. El miedo nos recuerda lo que está en juego. Anon lo sintió sin decir nada. Aunque en su interior las palabras de su tío resonaban con fuerza, no quería ser un cobarde. No quiero que me vean como un príncipe inútil. Detrás de ellos, los soldados que acompañaban la misión interceptaban miradas rápidas. Sabían que estaban en presencia de uno de los hombres más poderosos del continente, un Walker rango S, y que cualquier situación, por desesperada que pareciera, podía cambiar bajo el liderazgo de Lewis. Sin embargo, también sentía la presión del momento, no importaba cuán grande fuera el poder de un hombre. En el caos de un desastre, las cosas podrían torcerse en un instante. Cuando llegaron al lugar, menos de 10 minutos después de haber recibido la llamada, la escena se encontraba como fue devastadora. Parecía sacada directamente de una película de desastres naturales. El avión, partido en dos, estaba envuelto en llamas y una columna de humo negro se lanzaba al cielo, oscureciendo la luz al anochecer. Los gritos de los pasajeros atrapados se mezclaban con los chasquidos de las llamas y el eco de los escombros cayendo. No se quedó paralizado por un momento al bajar del vehículo. Sus ojos se corrían con caos enfrente de él, el calor de las llamas que casi era insoportable, y el olor del combustible quemado y carne chamuscada llena del aire. Dios, murmuró Anon, capaz de apartar la vista. ¿Cómo puede pasar algo así? Colocó una mano firme en su hombro, obligándolo a levantar la cabeza. Míralo bien, Anon. No apartes la vista. Esto es lo que significa responsabilidad. Esto es lo que significa ser un líder. Mientras Lewis hablaba, la habitación del distrito que ya estaba en ese lugar intentaban ayudar, se detuvieron al notar su presencia. Algunos inclinaron la cabeza en la señal de respeto, mientras que otros se arrodillaron, sus rostros marcados por el agotamiento y la desesperación, pero también un deseo de esperanza renovada. Ver a su señor allí, respondiendo personalmente al llamado, les dio fuerzas para seguir adelante. Anon notó como los ojos de algunos se llenaban de lágrimas mientras murmuraban su nombre con reverencia. Una reacción que no terminaba de comprender del todo. ¿Por qué lo miraban así, si no ha hecho nada todavía? Lewis, por su parte, no necesitaba palabras para entender lo que pasaba. Había cultivado durante años una relación de confianza con su gente, tanto humanos como dinos, algo que lo distinguía de la mayoría de señores del continente. En un continente donde los dinos eran tratados como un esclavo.
Lewis los veía como iguales, y aunque la ley le obligaba a mantener el estatus de esclavitud, dentro de sus dominios ellos vivían con una dignidad que no se encontraba en ningún otro lugar. Todo esto por aquellos dos seres que lo liberaron de las cadenas de la esclavitud que él mismo se puso durante toda su vida. Esto es por ellos, pensó Lewis, dando un paso hacia adelante, no por las leyes, no por el trono, no por mis hermanos, es por ellos, Inco y Olivia. ¿Cómo? Hijo de puta, Norbero, ¿qué estás haciendo? Con un movimiento decidido, alzó las manos y el aire a su alrededor parecía enfriarse de inmediato. Las llamas rugientes frente a ellos comenzaron a temblar como si algo invisible los amenazara. Entonces, en un gesto fluido, invocó varios tentáculos de agua que se alzaron como serpientes danzantes, brillando como un azul intenso que contrastaba con el naranja de las llamas. Lewis movía las manos con una precisión quirúrgica y dirigiendo los tentáculos para apagar el fuego de las áreas donde no se había peligrado los cables eléctricos. Tanto claro que su control del agua no era solo cuestión de fuerza, pero también de técnica y cuidado. ¡Ahora!, ordenó a los soldados, que no dudaron en entrar en acción para rescatar a las víctimas, a varios dinos atrapados en el fuselaje del avión. Arnold, observando todo, su corazón latía con fuerza. Por un lado, estaba impresionado por la habilidad de su tío, pero por otro, no podía dejar de pensar en lo que debía hacer él mismo. ¿Qué hago?, preguntó en voz alta, con un tono de urgencia. Lewis se apartó la mirada de vista de su trabajo y le respondió: ayuda donde puedas, Aaron. No subestimes a los que puedes hacer. Incluso si no tienes poder, la voluntad de ayudar puede marcar la diferencia. Las palabras resonaron en su mente mientras daba un paso hacia adelante. No quiero ser solo un espectador. Quiero ser alguien en quien ellos puedan confiar. Con eso, Anon comenzó a moverse, decidido a demostrar que no era solo un príncipe más, sino alguien que podía estar a la altura del legado que le esperaba. Durante lo que parecían ser horas, el caos reinaba en la escena. Las llamas habían sido apagadas en su mayoría, pero el aire seguía denso por el humo y el olor metálico de la sangre. Los escombros, los gritos y desesperados de los heridos se mezclaban con los pasos apresurados de los rescatistas y el tintineo de los equipos de emergencia. Lewis y su grupo se habían entregado por completo a salvar a todos los que podían, moviéndose de un lado a otro como si cada vida dependiera únicamente de ellos. Arnold, con la frente perlada en su sudor, ayudaba a sacar a un dino atrapado entre dos piezas de fuselaje retorcido. Sus manos temblaban con el esfuerzo y la adrenalina, pero no se detuvo. Arnold no pudo fallar ahora, no podía rendirse. Lewis, por su parte, mantenía su compostura característica, moviéndose en una mezcla de eficiencia y precisión que parecía casi sobrenatural. El movimiento que hacía tenía un propósito claro. La decisión tomada era calculada para maximizar los resultados. Sin embargo, aunque su rostro no mostraba dudas, su mente era un de pensamientos. ¿Cuántos más estarían atrapados? ¿Cuántos más podrían resistir antes de que esto se vuelva insoportable? Cuando todo parecía haber llegado a su punto de control, un sonido rompió en el aire. El llanto débil de una niña pidiendo ayuda. ¡Ayuda, ayuda, por favor! ¡Ayuda a mi mami! La voz cargada de miedo y dolor atravesó a Lewis como un rayo. Se detuvo en seco. Sus ojos oscuros buscaban el origen del sonido, entre la maraña de escombros que aún permanecían. Su respiración se había estado controlando hasta ese entonces. Se volvió un poco más profunda, como algo dentro de él hubiera cambiado en ese instante. ¿Dónde?, preguntó con firmeza. Su voz resonaba como una orden implícita. Uno de los hombres, un joven soldado con una habilidad para atraer objetos sólidos, se acercó rápidamente, señalando hacia una pila de escombros amontonados cerca de una ala rota del avión. ¡Ahí, mi señor! Hay dos parasaurios, al parecer hembras, una grande y una pequeña. Parece que los más grandes están detenidos en los escombros, protegiendo al más pequeño. Lewis sintió un peso en su pecho al escuchar esas palabras. Sus instintos se lo decían: una madre que usaba su cuerpo para mantener a salvo a su hija. No morirán, no en mi guardia, pensó. Sintió una punzada de dolor emocional y que rápidamente se transformó en determinación. Dime exactamente dónde están, le dijo el soldado, con una calma que contrastaba con la furia interna que comenzaba a formarse dentro de él. El soldado señaló con precisión el punto, y sin esperar aún más, Lewis desenvainó una daga azul en su cinturón. La hoja brilló con un resplandor frío bajo la luz parpadeante de las llamas moribundas. Lewis respiró hondo, llenándose sus pulmones de aire caliente y denso que lo rodeaba, y luego se lanzó, vacilante con una velocidad que dejó atónitos a los presentes. Un instante estaba allí, frente a ellos, y a lo siguiente ya no. Los escombros se habían estado cubriendo el área fueron cortados con una precisión impecable.
cayendo al lado como si fuese nada más que hojas secas. La velocidad y la fuerza de sus movimientos eran tales que incluso los soldados asombrados se detuvieron asombrados. Sin perder el tiempo, Lewis comenzó a apartar cuidadosamente los restos que aún cubrían el área señalada. Su respiración era controlada, pero su mente estaba llena de un sentimiento de urgencia casi insoportable. Por favor, que no sea demasiado tarde, pensó, mientras retiraba una gran viga de metal, con la ayuda de sus tentáculos de agua. Finalmente lo vio. Una espalda escarlata cubierta en quemaduras graves que se reveló bajo los últimos escombros que retiró. Era la parasauria adulta. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante y sus brazos extendidos para proteger a la pequeña figura melocotón que yacía bajo de ella. Lewis se detuvo por un instante y observando la escena con una mezcla de asombro y respeto. Aquella mujer había soportado un peso y un dolor inimaginable para mantener a su hija a salvo. Admirable, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Con movimientos precisos y rápidos usó sus tentáculos de agua para quitar el resto de los escombros que lo rodeaban. La adolescente parasaurio, inconscientemente, pero viva, tenía el cuerpo cubierto de polvo y pequeñas heridas. La madre, sin embargo, seguía aferrada a su hija con una fuerza que desafiaba toda lógica, ignorando por completo las graves quemaduras y lesiones de su espalda. «Traigan un equipo médico acá ahora mismo», ordenó Lewis, su voz firme y clara mientras se inclinaba para comprobar los signos vitales de ambas. En su mente, una sola frase resonaba con fuerza. Nadie debería tener que sacrificar tanto, y menos por las atrocidades de este mundo. No permitiré que esta gente sea olvidada. Al día siguiente, uno de los hombres de confianza de Lewis le entregó un informe detallado. El documento era breve, pero el peso y las palabras que contenían eran inmensos. De los 32 pasajeros del accidente, solo 15 habían sobrevivido. Entre ellos, la mayoría eran adultos, a excepción de la adolescente parasaurio que fue rescatada de los escombros. Algo que destacó de inmediato era el estatus de los sobrevivientes. Por su vestimenta y las pertenencias que habían recuperado, estaba claro que eran dignos de alto perfil, probablemente miembros de la élite. Lewis leyó el informe en silencio, sus ojos moviéndose de un lado a otro, mientras que una manera de pensamiento lo impedía. Solo 15. Más de la mitad no lo logró. ¿Qué habría pasado si hubiéramos llegado antes? Aunque no lo mostraba, un nudo de frustración y culpa se formó en su pecho. Respiró hondo, cerró el informe y se dirigió a sus hombres. Mantengan a todos bajo observación médica. Asegúrense de que tengan lo necesario para recuperarse. Pero también quiero que recopilen toda la información posible de quiénes son y por qué estaban aquí. Su tono era firme, pero no severo. Su autoridad natural daba un poco de espacio a las dudas. Los soldados asintieron en silencio mientras Lewis continuaba. Además, quiero hablar directamente con su representante. Infórmeles que se reunirán conmigo para discutir su situación y el siguiente paso. 2 días después, el encuentro se llevó a cabo en una sala de reuniones austera pero limpia. El ambiente estaba cargado de tensión, pero el silencio casi palpable entre los dos presentantes. Lewis estaba acompañado con sus 2 hombres de confianza. Jason Williams, un humano pelirrojo. Joder, otra vez el padre de Reed Lormero. Jason Williams, un humano pelirrojo, cuya mirada cálida contrastaba con su porte militar, y Grade Greenwood, un triceratops de escamas amarillas, con una expresión calmada pero alerta. Frente a ellos se encontraban 2 figuras. La primera, una parasaurio de escamas escarlata, claramente aún debilitada por sus heridas, pero con una postura que emanaba orgullo y fuerza interior. Lewis la reconoció de inmediato. La mujer que había arriesgado su vida para salvar a su hija. Junto a ella estaba un raptor de escamas verdes, cuyo semblante serio no hacía más que aumentar la gravedad del momento. Lewis decidió tomar la iniciativa para romper la tensión que llenaba la sala, mostró una leve sonrisa y habló con un tono cordial, casi amigable, que desarmaba parcialmente la atmósfera. Haremos esto de manera ordenada. Permítame presentarme primero. Soy Lewis R. Nito, amo y señor de estas tierras. Mis acompañantes son mis manos derechas. Jason Williams, dijo al humano, quien se quitó el casco e hizo un gesto respetuoso, y Grade Greenwood. La Triceratops hizo lo mismo. ¿Una mujer? ¿Como caballero? La Triceratops hizo... Ya, Lormero lo hizo wow. Ya no me gusta. La Triceratops hizo lo mismo, inclinando levemente la cabeza. La Parasaurus fue la primera en responder, con una voz clara, pero con un deje de cansancio. Mi nombre es Cassandra Moretti, matriarca de la casa Moretti. El caballero a mi lado es el ingeniero Austin Timberlake. Lewis alzó una ceja, realmente impresionado al escuchar el apellido de Cassandra. Se llevó una mano a la barbilla reflexionando en un momento antes de hablar.
entiendo que los Moretti son una familia de las más influyentes. Esto agiliza mucho las cosas. Saber que alguien de su calibre esté entre los supervivientes facilitará que mis contactos puedan ayudarlos a salir de aquí lo antes posible. Cassandra parecía sorprendida por sus palabras. Por un instante su mirada vaciló y llevó una mano al collar, metálico que rodeaba su cuello. Su expresión, que hasta ese entonces había sido de rigidez, se tornó sombría mientras murmuraba con voz quebrada. Pensé que nos tocaría vivir en esclavitud, considerando las leyes de este continente. Lewis negó con la cabeza de inmediato. Su voz calmada, pero firme. Aquí, aunque sí, son collares de esclavitud, solo se los puse por ley. No tenemos intenciones de tratarlos como esclavos. Tuvieron la fortuna de caer en mis dominios. Cualquier otro señor feudal los habría condenado a un infierno en vida. Ambos dinos frente a él tragaron saliva. El peso de sus palabras calado en hondo. Gray intervino entonces, con su tono sereno, pero cargado de autoridad. Puede confiar en mi señor. Sus vidas están a salvo aquí. Sin embargo, independientemente de su estatus o posición, deberán ganarse su sustento. Cada uno recibirá un trabajo y serán responsables de cumplirlo. Cassandra fijó la mirada en ellos, aún sin mostrar total confianza. Había algo en su postura, una mezcla de orgullo herido y cautela maternal, que no podía esconder. Después de un momento de silencio, habló. De momento, creeré en su palabra, señor Nito. Mientras la seguridad de mi hija esté garantizada, puedo hacer conmigo lo que quiera. Le prometo que puedo hacer uso de todo mi sentido. Estoy dispuesta hasta que profanen mi cuerpo si es necesario. No. Solo prométame que mi hija estará segura. La declaración provocó incomodidad entre los presentes. Mientras Lewis, claramente incómodo, se sonrojó levemente. ¿Ya se me está insinuando, chicos? ¿O creo que no capté? Sin embargo, mantuvo la compostura y respondió con seriedad después de levantarse y prepararse para irse. No se preocupe, señorita Moretti. No se preocupe, señora Moretti. No tengo intenciones de pedir nada indebido. Lo que usted hizo fue admirable, digno de respeto. Lamento profundamente que no hayamos podido tratar completamente las heridas de su espalda. Es probable que le quede una cicatriz significativa. Sandra se llevó una mano a su boca. Un destello de emoción cruzado con sus ojos. Su voz, ahora más suave, apenas era un susurro. ¿Usted fue quien nos salvó personalmente? Lewis asintió, sus ojos mostrando una seriedad total. Como amo y señor de estas tierras, es mi deber velar por todos aquí, incluidos ustedes. Una vez más, lamento no haber podido tratar sus heridas adecuadamente. Entiendo que, para una dama como usted, una cicatriz así debe ser devastadora. Mis más sinceras disculpas. Cassandra levantó una mano para detenerlo. Por primera vez desde que habían comenzado a hablar, sonrió. Una sonrisa cansada, pero llena de orgullo. Si esa cicatriz me la hice salvando a mi hija, no es una cicatriz, es un trofeo. Lewis se giró discretamente para irse, su rostro algo rojo, mientras pensaba con admiración. Vaya, qué pedazo de mujer. Y bueno, chicos, hasta aquí el capítulo 11 de Useless Anon. Coméntenme qué les ha parecido, cuál es el like y suscribirse para seguir más tipo de contenido. Yo soy Cypher, les deseo un buen día. Ya yo siento que esto van a ser otros 2 capítulos más de flashback.